Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Muy buenas tardes, bendecidas, bendecidos del Señor, amados de Jesucristo. Gracia y paz a sus vidas. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una semanita más por acá, por esta casa, por este hogar, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Le damos también la bienvenida a las personas que eventualmente nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Es para nosotros un gozo, un placer, un privilegio que nos escuchen, que nos sintonicen. Bueno, gloria al Señor. Entonces, la tercera parte, bendecidos del misterio revelado, como subtítulo, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Antes de llegar obviamente a ese punto, vamos a hacer un resumen y voy a confirmar todavía ciertas cosas de las últimas clases que hemos tenido. Recuerda, las últimas clases comenzamos con el subtítulo, lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Voy a tratar de comenzar hoy este subtítulo también. Pero vamos entonces a hacer un breve resumen de la semana pasada y voy a confirmarte algunas de las cosas que Dios gratuitamente nos ha dado. La semana pasada, bendecido, hablamos de que los israelitas han sido endurecidos y que ahora es el tiempo de los gentiles. Estamos bajo la dispensación del nuevo pacto de la gracia de Dios. Estamos en el tiempo donde es el Espíritu Santo quien obra en nosotros por medio de la predicación del Evangelio, el don de la fe, la salvación por gracia y el sello del Espíritu. También expliqué la semana pasada de la manera que yo entiendo que somos su cuerpo, su carne y sus huesos como iglesia. Expliqué eso, que de la misma manera que traemos las consecuencias de Adán, ¿recuerdan? Muriendo nuestra carne y siendo enemigos en nuestra mente, ahora siendo parte de la carne, del cuerpo de la carne y de los huesos de Cristo como iglesia, entonces lo único que podemos recibir es entonces la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que somos salvos para siempre. O como le gusta a la gente por ahí, salvos siempre salvos. Yo sé que se espanta con esas palabras, pero una vez salvos somos siempre salvos. Hablamos en Efesios 5:24 y les voy a pedir por favor que vayamos ahí, a Efesios 5:24. Y les agradezco su participación, sus preguntas, sus comentarios. Y voy a ver el video, pero de todas maneras vamos a cubrir esos temas en las próximas semanas. ¿Estamos ahí bendecidos? Efesios 5:24. Recuerda, estamos en el concepto o en el subtítulo, lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Dice aquí, ¿cómo pues la iglesia es sujeta a Cristo? Dijimos que esa sujeción significaba subordinada o sometida. Dijimos que la iglesia está sujeta a Cristo por la única razón de que Cristo es la cabeza de la iglesia. No puede estar despegada de Cristo porque somos su cuerpo. Cristo es santo, perfecto, sin mancha. ¿Correcto? Su cuerpo y su iglesia, ¿qué es? Santa, perfecta, sin mancha. Tiene que ser así, bendecido. De otra manera no podemos ser parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo está pegado ¿a quién? A la cabeza. Y Cristo es santo, es perfecto, es sin mancha, sin contaminación. Él tiene un cuerpo glorificado, bendecido. Él ha resucitado entre los muertos. Romanos dice que fuimos bautizados en su muerte, pero que también somos resucitados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte de su cuerpo. Sí, Señor. Es un misterio, ¿correcto? Amén. Entender el concepto
de que somos el cuerpo de Cristo aclara muchas cosas. Aclara por qué fuimos sepultados juntamente con Él. Aclara por qué tuvimos que haber sido resucitados juntamente con Él. Aclara por qué ya con una sola ofrenda hemos sido perfeccionados y santificados para siempre. Porque tiene que ser así. De otra manera no podemos ser parte de su cuerpo. Y como cuerpo de Cristo, como iglesia, estamos sujetos, unidos, pegados a la cabeza. Entonces dice, ¿cómo pues la iglesia es sujeta a Cristo? Así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando dice ahí entregó, es un sacrificio, ¿correcto? Esa es la razón. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esa entrega es por su iglesia, esa entrega es por amor, y esa entrega nos dio a nosotros un resultado, porque ahí dice para propósito, razón, objetivo. Mira lo que dice acá. Así como también Cristo amó, te mencioné que era por amor, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros pensamos en el por qué Cristo se entregó por su iglesia, es por amor. Dice, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para, objetivo, razón, meta, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua en la palabra, para presentarla o presentarse a sí mismo, o sea, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué tiene que ser así, bendecidos? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Porque Él es así. Si nosotros estamos unidos a la cabeza, que es Cristo, no podemos tener contaminación. Y esa unión es una unión espiritual, ¿correcto? No es una unión física, es una unión espiritual. El aspecto físico, Dios ya lo resolvió también, o lo va a resolver con la transformación y la resurrección, porque es necesario que esto corruptible se vuelva incorruptible y lo mortal se vuelva inmortal. Entonces, cuando Él regresa en el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento, y Él resucita a los muertos y nos transforma a nosotros, pues esa es la razón, porque somos parte de su cuerpo. Tiene que transformar nuestra carne para poder entonces estar con Él. Escuché un predicador que dijo, hermanos, pero ¿qué pasa si el Señor no nos transforma? Le echamos a perder el cielo igual que todo lo que... Sí, porque esta carne no sirve de mucho, ¿no? Para nada aprovecha, dice. Ahora, bendecidos, en el verso 26 y el 27, quiero que pongas varios versos bíblicos de referencia. Voy a leerte el 26 y el 27 otra vez. La razón por la cual se entregó es para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua en la palabra, para que la presentase a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la condición de la iglesia hoy en día, bendecidos. Esa es la condición de la iglesia hoy en día. Los versos bíblicos que vas a poner como referencia a esos es 1 Corintios 6:11. No pierdas Efesios, que vamos a estar regresando ahí, por favor. La iglesia de Jesucristo tiene que verse como lo que Dios ha hecho por nosotros. No nos podemos ver de otra manera, bendecidos. Tenemos que entender que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El verdadero arrepentimiento, como estábamos hablando, mi hermanita,
es un cambio de mente. Y las personas tienen que cambiar la manera de pensar y el conocimiento. Cuando nosotros leemos esto que acabamos de leer, por ejemplo en Efesios, podemos entender el cómo Dios puede morar en nosotros. Porque ya Él nos santificó, nos limpió, hizo todo en nosotros, o hizo todo lo necesario en nosotros para Él poder, en su espíritu, morar en nosotros. Pero tenemos que vernos como lo que somos bendecidos. Somos una iglesia gloriosa, eso es lo que dice Efesios. Hay personas que hacen arrepentimiento y con todo el corazón, con todo el amor, porque yo lo he visto. Hacen su arrepentimiento y después al tiempo que tú empiezas a verlo, cambia. Lo que pasa es que el arrepentimiento no salva a nadie. No salva a nadie, pero... ¿Tú sabes qué es lo que salva a la gente? La justificación. Porque yo te doy un ejemplo. Si una persona anda manejando borracha, se pasa una luz roja, mata a una persona que va caminando, llega a corte y le dice al juez, y puede que sea verdad, de corazón esa persona llora y le dice: juez, yo me arrepiento de haber tomado, manejado y haber matado a esta persona. El juez le dice: yo sé que estás arrepentido, pero aquí viene el juicio. Quiere decir que la condena no se la quita el arrepentimiento, ¿correcto? A él lo van a juzgar y lo van a meter a la cárcel, independientemente que se arrepienta de corazón, no importa. Que se vire a la familia, le diga: lo siento mucho. El arrepentimiento no lo salva del juicio. Lo que lo salva es si ese juez le justifica el acto y castiga a otro en vez de a esa persona. Esa es la justificación del creyente. El creyente es culpable de todo lo que nosotros hemos hecho mal, pero Jesucristo nos justifica y Él recibe la paga del pecado de los escogidos y llamados. Entonces, el arrepentimiento en sí no salva a nadie. Es la justificación de Cristo en nosotros lo que nos salva. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Ok. 6:11, bendecidos. Mira lo que dice acá. Vamos a leer desde el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice: y esto erais algunos de vosotros, mas sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados, que es lo que estamos hablando ahorita, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese eres tú y ese soy yo. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, pero entonces dice: en el nombre del Señor, o por lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué Él hizo por nosotros? Se entregó a sí mismo en sacrificio, Cordero perfecto, para presentarse la iglesia como una iglesia gloriosa. Ve por favor a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a regresar a Efesios, acuérdate. Cada día, bendecidos, que nosotros nos llenamos de este evangelio, nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice, bendecido. Y el Dios de paz os santifique enteramente, y en todo vuestro espíritu, alma y cuerpo
sean preservados, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen nada que reprenderte. Irreprensibles, ¿cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Transformación, cambio. Lo mortal a inmortal, lo corruptible a incorruptible. Entonces quiere decir que Dios, bendecido, nos santifica por completo. Amén. En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, para que seamos preservados, irreprensibles en la venida de nuestro Señor. Quiere decir que cuando Él regresa, como ya resolvió lo de la parte espiritual, ya estamos alumbrados con el Evangelio, ya nacimos de nuevo, ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Transforma nuestra carne. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y Él es qué cosa? Nuestra cabeza. ¿Y estamos qué? Sujetos a la cabeza. Ve por favor a segunda de Tesalonicenses 2:13. Crúzate la calle ahí solo ya. ¿Qué número? 2:13. De Tesalonicenses 2:13. Todo es una obra del Espíritu bendecido. ¿Te acuerdas cuando Él dijo, os enviaré el Consolador? Dice, es necesario, dice, os conviene que me vaya. ¿Verdad? Claro, porque el Espíritu es lo que hace todo esto bendecido por nosotros. Nos lava, nos sella, nos revela el Evangelio, nos alumbra el entendimiento. Dice, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación en la santificación ¿de qué? De tus buenas obras, de porque te portaste bien, de porque nos arrepentimos, no bendecido. La santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Somos santos, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y por el Espíritu de Dios, una obra de Él, no de nosotros, somos santificados. Dice, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuál es la gloria de nuestro Señor Jesucristo? El cuerpo glorificado. La gloria de Cristo es su cuerpo. Y entonces aquí dice que nosotros vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira qué interesante el 15. Vamos a leerlo todo. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Los versos anteriores nos dan la buena razón para hacer eso, ¿correcto? La razón, bendecidos, para estar firme y retener la sana doctrina es la verdad maravillosa del Evangelio. Que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra, y nuestro Señor Jesucristo mismo, y el Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza en gracia, gratuitamente. ¿Recuerda las clases pasadas? Sí. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué tremendo bendecido. Otro verso, acuérdate que estas son referencias para Efesios. Tito 3:5, por favor. Tito 3:5. Vamos a leer desde el 3, por favor. 3:3. Recordemos una cosa siempre, bendecido. Si hemos sido lavados, santificados, perdonados, es porque no estábamos sucios, ¿verdad? Estábamos en mala condición. Y Dios manifestó su gracia y hizo todo eso por nosotros. Porque en Corinto leímos, ¿no? Y esto erais algunos de vosotros. Quiere decir que si Él tuvo que hacer ese proceso de regeneración, es porque estábamos en muy mala condición, ¿correcto? Mira lo que dice acá, bendecido. ¿Estamos ahí? Dice, porque también éramos pasado, nosotros en otro tiempo pasado, rebeldes, errados,
o estábamos en error, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con los hombres se manifestó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esa palabra regeneración significa renacimiento, renovación espiritual. ¿La tienes en tu nota ya? Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, recuerda la explicación que te di ahorita, por su gracia, quiere decir gratuitamente, seamos hechos, no nos hacemos nosotros mismos, seamos hechos herederos según la esperanza ¿de qué? ¿Por qué tenemos esa esperanza de la vida eterna y por qué tenemos que tener esa esperanza? Porque somos el cuerpo de Cristo. Porque somos la iglesia del Señor. ¿Tú crees que el Señor vino, vivió una vida perfecta, cumplió la ley, sufrió, le dieron golpes, le dieron latigazos, murió, resucitó y después se queda sin iglesia, sin cuerpo? No, bendecido. Él hizo toda la obra por nosotros. Ahora Él nos hace aptos en Cristo Jesús. Colosenses 1:21, por favor. Ya hemos visto varios versos bíblicos donde dice erais, en otro tiempo. Ya no, ¿verdad? Ya no somos. El misterio revelado, lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Yo no creo que pueda llegar a grandes el misterio de la piedad, ¿por qué? Pero bueno, ¿estamos ahí bendecidas? Dice, y a vosotros que en otro tiempo, otra vez, ¿verdad? Erais extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra carne, en vuestra mente. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Un arrepentimiento. Porque cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar. En vuestra mente, en las malas obras, ahora empero os ha, ¿qué cosa? Reconciliado. ¿Dónde? En el cuerpo de su carne. ¿Por la qué? Por la muerte. ¿Qué es lo que murió? La carne. Entonces Dios no puede morir, ¿correcto? Lo que explicamos ahorita. Sí, el Señor dijo, te entrego mi espíritu. Sí, el Señor dijo, ¿por qué me has abandonado? Eso es un misterio, bendecido. Pero ahí se sabe que lo que murió fue la carne. Fue su cuerpo. ¿Cuál era el propósito de la carne de Jesús? ¿Qué dice Hebreos que era Jesús? Él era el sumo Sacerdote. Como Él era un sumo sacerdote, Él tenía que ofrecer, ¿qué cosa? Una ofrenda. Como Él no podía presentar las mismas ofrendas que presentaban los sacerdotes levíticos, que eran machos cabríos y becerros, como Él no podía presentar eso porque todo eso era imperfecto, además que Él no era sacerdote según el orden levítico, sino que según el orden de Melquisedec, y Él no tenía otra ofrenda que presentar, se ofreció a sí mismo. La ofrenda perfecta. ¿Ofreció qué? Su carne, su cuerpo. Ese es el propósito del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios se manifestó en carne? Para entregar su carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él se iba a volver el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es la única razón, bendecido. El Señor no se manifestó en carne para venirnos y dejar saber que habían 2, 3, 4, 5 personas. Él se manifestó para morir y entregar su cuerpo por nosotros. Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecado. Entonces su cuerpo era el Cordero de Dios. Y más somos sacerdotes, solamente Él. Es que ya no hay necesidad porque Él se entregó una vez y para siempre. Exacto. ¿Dónde estábamos? El 21.
Dice el 22, en el cuerpo de su carne por la muerte, mire el propósito, igual que lo explica en Efesios, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo está la iglesia en este momento? Santos, sin mancha, irreprensibles, justificados, reconciliados, perdonados. No sé qué más te puedo decir, bendecido. Ve a Colosenses 2:8, ahí mismito, 2:8. Mira qué importante esto. Ahí mismo, Colosenses 2:8. ¿Qué dice Pablo? Mira que nadie os engañe como despojo, o saquee como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según quién. ¿Por qué dice eso? ¿Acaso ya no comprendemos por qué dice eso, bendecido? Porque todo lo que hemos aprendido aquí es en Cristo. Entonces cuando ahí dice, y no según Cristo, lo que somos nosotros como iglesia en Cristo, ahora ya lo entendemos. Cuando yo leo eso digo, yo sé qué quiere decir cuando él dice, y no según Cristo, y no el conocimiento de lo que somos en Cristo Jesús. Porque en Él, en Cristo, mora ¿cuánta plenitud? Toda la plenitud de la divinidad, ¿cómo? Corporalmente. Quiere decir que en Cristo el resucitado está ¿cuánta plenitud? Toda la plenitud de la divinidad. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendecido. Y en Él estáis ¿cómo? Completo, se puede la cabeza de todo principado, potestad. La cabeza, ahí está. Claro. Entonces, mira, une fácilmente el capítulo 1, verso 22, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles, con el capítulo 10, y en él estáis completos. Sí, Señor. ¿Cómo no vamos a estar completos, bendecidos? Hebreos 10:14, por favor. Mira, Hebreos 10:10 y después vamos al 14. Hebreos 10:10. Dice, en la cual voluntad somos, ¿qué cosa? Santificados. ¿Por qué medio? Por la ofrenda del cuerpo de Jesús. ¿Hecha cuántas veces? Una sola vez. Ya, cerremos y nos vamos para la casa ya. No hay más nada que decir. Vámonos para el cielo. Ya. Bendecido, ahí está todo, mira. En la cual voluntad somos santificados, quiere decir que fue una iniciativa de Dios. Y somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Ya? Por eso es que no hay más sacrificio por los pecados. Dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esa es la diferencia, bendecido. Obviamente aquí está hablando dentro del contexto de la ley, pero si nosotros lo aplicamos a las personas hoy en día, sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, y nunca puede limpiar sus conciencias. Pero Jesús, habiendo ofrecido por los pecados, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio, ¿cuántas veces? Una vez por siempre se sentó a la diestra de Dios o en el poder de Dios, de ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho, ¿cómo? Perfectos por siempre a los santificados. ¿Ah? Y somos santificados gracias a Él. Clase de amor tan perfecto. Sí. Mira el 18, por favor. Pues en donde hay remisión de estos, de pecados, ¿qué pasa? Ya no hay más ofrenda. ¿Para qué? ¿Tú necesitas presentar ofrendas al Señor por los pecados tuyos? No. Ya están cubiertos, bendecidos. Es más, ya Dios se olvidó de ellos. Ahora podemos entrar, ¿qué cosa? Al lugar santísimo. Regresemos a Efesios, por favor. 5:26 otra vez. Y ahí vamos a terminar entonces.
Y dejaremos para el cuarto, ¿verdad? Queda pendiente, grande es el misterio de la piedad. 5:26, bendecidos por favor. Dice que Él se entregó a sí mismo porque amó a su iglesia, ¿correcto? Parafraseando, Cristo se entregó, Él amó a su iglesia, se entregó por ella para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua en la palabra. Eso es algo espiritual. Para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendecido, tú sabes el problema de conciencia que puede tener una persona que piensa que eso le corresponde hacerlo a él o a ella, si no entiende el evangelio. Y mira, yo te garantizo, y ojalá que los que nos escuchen este estudio en YouTube, sean honestos con lo que voy a decir. Esa frase ahí puede causar un problema de conciencia tan grande a las personas que no entienden que ellos fueron hechos, no que nos corresponde a nosotros ser sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Bendecidos, si las personas no entienden que Cristo los hizo a ellos de esa manera, es un problema de conciencia muy grande, muy grande. Dice, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 30, por favor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. La semana pasada dijimos, ¿cómo explicas eso? Que somos parte del cuerpo, huesos y carne de Cristo. Eso es un misterio, bendecido. Hermano, ¿cómo usted sabe que es un misterio? Mira el verso 32. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo, ¿y a qué? Y a la iglesia. ¿Es un misterio cómo? Grande. Hay millones de llamados y elegidos a través del mundo, de este planeta Tierra. Todos los que somos de la fe en Jesucristo somos parte de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Y somos miembros, como podemos ser orejas, pies, manos, ojos, nariz. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces estamos bendecidos, sin mancha, perfeccionados, justificados, santificados, irreprensibles delante del Señor. Qué cosa más increíble, ¿no? Y lo mismo que te dije la semana pasada, te dije que era irrelevante lo que tú has hecho en las últimas semanas. O sea, yo no te estoy preguntando, hermano, ¿usted se portó bien? Ah, entonces sí es sin mancha y sin arruga. Yo no te estoy preguntando eso. Tu condición como cuerpo de Cristo, como iglesia, es lo que dice Jesucristo de nosotros y lo que Él hizo por nosotros. Irrelevante lo que tú has hecho o no, bendecido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir agradecidos, honrar al Señor con nuestro proceder, honrar la doctrina, adornar la doctrina de la gracia con nuestro buen proceder. Eso es lo más importante, porque entonces somos piedra de tropiezo, ¿verdad? Para otros. No debemos hacer eso. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto.